Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos. Estamos desde la capital de la República, como siempre, saludándoles a la distancia y deseándoles que estén muy bien. Esperemos esta mañana abordar un tema que parece va a ser de total interés de ustedes. Y es que la crisis económica que estamos viviendo los ecuatorianos realmente nos tiene conmocionados, nos tiene preocupados. Mucha gente incluso está alarmada. ¿Qué pasa a partir de la crisis económica que se da por muchos factores? Por la baja del precio del barril de petróleo, también por un contexto de crisis económica internacional, lo que está pasando con China, lo que está pasando con muchas economías emergentes, lo que está aconteciendo en nuestro país a propósito de inversión extranjera directa, a propósito de gasto público interno, a propósito de baja de exportaciones, a propósito de una cantidad de situaciones que vale la pena abordar. Porque en la crisis tenemos que saber cuáles son las soluciones, cuáles son las recetas, cuáles son los remedios con los que nos van a sacar de este atolladero en que estamos todos los ecuatorianos. Para hablarnos de este tema esta mañana hemos invitado al destacado catedrático universitario de la Universidad Central del Ecuador, el economista César Quintana. Muchísimas gracias, economista, por estar esta mañana con nosotros. Bueno, son tantas las aristas y son tantos los problemas que estamos enfrentando ahora mismo los ecuatorianos, que una primera pregunta que le quiero hacer a usted es cuántos ecuatorianos, a pesar de la crisis que ya estamos viviendo con todos más o menos los elementos que hemos tratado de mencionar a la ligera, ¿cuántos ecuatorianos no tienen empleo en el Ecuador, aquí en nuestro país? Bueno, tradicionalmente se analiza solamente los datos de la PEA, que estamos bordeando alrededor de 4.900.000 habitantes, pero el Ecuador tiene el momento de 16.200.000 habitantes. Entonces la diferencia, ¿dónde están? Entonces los 4.900.000 se componen básicamente en población plenamente ocupada, alrededor de 2.700.000, 2.500.000 la subocupada y alrededor de 300.000 la desocupada, según datos oficiales. Pero como le indico, la población total es de 16.200.000. Claro. ¿Qué está pasando con alrededor de los 12 millones restantes? Entonces, ¿cuál es la salida y la ¿Cuántos de explicación? esos 12 millones no tienen trabajo? Claro, eso sería la diferencia, sería alrededor de 13,5 millones. Claro. Pero que constituyen ¿qué? Están dados por la población que es menores de 15 años y mayores de 65 años, que es alrededor de 7 millones. Ustedes que son investigadores, César, porque claro, usted habla de la población económicamente activa y esas son las cifras que tenemos, pero bien dice usted, ¿qué pasa con el resto de ecuatorianos, que es un volumen, una masa de seres humanos que aborda más o menos, como dice usted, los 12 millones de ecuatorianos? De estos, ¿cuántos considera usted que no tienen empleo? Restamos estos 4 millones y quedarían alrededor de 12 millones. Y de 12 millones a 4 millones y 900.000, esa es la población económicamente inactiva. Entonces, ¿qué pasa con esa población de más de 7 millones que ya se ha cansado de buscar trabajo y ya no busca trabajo? Pues el drama es bastante grande, se ¿no? le considera la población económicamente inactiva. ¿Usted cree que estamos ocultando, estamos incivilizando, porque ahora está de moda esa palabra, ¿no? Esta realidad que estamos viviendo los ecuatorianos? Pero claro, porque estamos escondiendo a la final. ¿Quiénes mantienen al final del día? 2.700.000 que tienen plena ocupación, y más los 2.200.000 o 300 que son los subocupados, bordearíamos los 5 millones, que es lo que se mantienen a los 16.200.000, incluyendo esos 5 millones. Esa es la realidad y así se debe investigar, porque de lo contrario estamos disfrazando y escondiendo datos y tenemos una información como que apenas la desocupación en el país plena es de 5%. Sí, claro. Entonces eso no es real. Es decir, el papel aguanta todo, pero claro, la realidad es otra cosa. ¿Cuántos ecuatorianos ahora mismo no tienen empleo? Y esto se va a complicar porque la crisis recién comienza. La crisis nos va a golpear plenamente. Es decir, en el costo 2016. que va a tener el solucionar la crisis económica, el costo social puede ser todavía más grave, ¿no? Porque en el fondo se está hablando de un momento determinado. Vea usted lo que acaba de pasar en Petroecuador, en donde muchos sostienen que han sido despedidos. Unos dicen 200, otros dicen 300 empleados públicos. En todo caso, este costo, esta factura que le va a pasar la crisis económica a los trabajadores ecuatorianos está todavía por verse. Pero esto respecto al empleo, que es deficitario en nuestro país. ¿Qué pasa con el salario, con el poder adquisitivo del salario? Porque ese es el otro problema. Usted habla de una cifra, como muchos analistas como usted, que tienen un empleo a medio tiempo, lo que se llama el subempleo. Entonces, ¿qué pasa con el poder adquisitivo de los salarios? Bueno, el salario aquí estamos en moneda dura y se ha revalorizado. Entonces, por ejemplo, frente a los países vecinos, el tener dólares aquí
posibilita que nosotros podamos comprar más, sea en el exterior o sea en nuestros vecinos. Internamente, obviamente, tenemos costos muy altos y eso no nos vuelve competitivos. Entonces, la productividad vía costos, vía volúmenes de producción, vía diferenciación, nosotros no somos competitivos, nuestra productividad es muy baja. Claro, el poder adquisitivo es importante porque es la capacidad de compra que tenemos los ecuatorianos. Y desde ese punto de vista, ¿qué pasa con la inflación, con el costo de vida? Imagínense, nosotros tenemos una moneda dura que se está apreciando y se va a apreciar más en el 2016, porque vienen dos medidas. Una, la subida de la tasa de interés, o sea, el costo del dinero, en este caso del dólar, que va a repercutir, por ejemplo, con frente al euro. Nosotros nos vamos a valer casi igual que el de euro, vamos a tener una equidad cambiaria y eso nos va a complicar más, sobre todo con el tratado con Europa que ya entrará en vigencia a fines del 2016. Entonces, obviamente como compradores nos conviene, pero como país no es perjudicial. Ahora, el problema viene es que el Ecuador no tiene liquidez, no tiene ingresos. Pero ¿y el costo de vida, César? Perdone que le interrumpa. Porque claro, el problema es la inflación. Sí. Muchos expertos, o colegas de usted, dicen que nosotros tenemos una alta tasa inflacionaria en relación a la moneda que tenemos. Si tenemos un dólar, tenemos una moneda dura, pero el costo de vida en la dolarización, ¿cuál es? Lo que pasa es que somos hábiles, nosotros le hemos depreciado sin ser dueños de la moneda al 5%, estamos bordeándole la inflación al 5% y Estados Unidos no llega ni al 1%. ¿Y cómo se explica eso? Pues el mal manejo, aquí mucho circulante, hubo un dispendio, entonces nosotros no preveímos lo que nos venía y generamos todos estos ingresos, pero no los utilizamos racionalmente y le mandamos al consumo, al gasto, al circulante. Entonces eso incrementó y determinó que se genere la inflación. Quiere decir que más caro, usted me corrija, no lo estoy sosteniendo yo, más caro es vivir en Ecuador que en Estados Unidos. Pero es obvio, sabemos... Esto es importante, ¿por qué? Usted puede explicarle a la gente por qué. No es que nosotros estamos haciendo una afirmación, pero ¿cómo es que aquí en el Ecuador es mucho más caro que vivir en los Estados Unidos? Primero, la producción nacional, más del 52% de lo que dice industria ecuatoriana viene de insumos importados, que tienen aranceles y ahora salvaguardas, entonces eso encarece. Además tenemos costos operativos bastante altos frente a la productividad, entonces todo esto significa que nuestra producción es cara y adicionalmente eso, como hubo mucha liquidez y se incrementó el gasto público y eso posibilitó que las familias dispongan de más medios para la adquisición, porque nuestra economía es comercio. Entonces eso significó que haya presión sobre los precios y se incrementaron, y ahí la inflación. Cuando estamos analizando todas estas situaciones en la economía, entonces vemos que ya hay muchos factores por los que debemos preocuparnos. Y si a esto sumamos que, por ejemplo, en este momento, señoras y señores televidentes, se está anunciando de que se va a tratar de llegar a esta política ya anunciada de quitar los subsidios, por ejemplo, a la gasolina súper. Todos sabemos que ahora vamos a pagar 2 centavitos, no sé si de felicidad, por el precio de la gasolina súper, hasta llegar a los $2.30, ¿no? Esa es la realidad. ¿Qué impacto va a tener esto en el costo de la economía? ¿O no pasa nada porque son 2 centavos? Bueno, yo pienso que esto es una especie como de prueba que está iniciando el gobierno acá para ver cómo reaccionamos, por un lado. Por otro lado, también puede ser una respuesta a la necesidad de liquidez que tiene el gobierno, de liquidez inmediata. Y por otro lado está dando un mensaje al exterior, a organismos sobre todo de control mundial financiero, indicando que el Ecuador sí puede aplicar medidas de tipo neoliberal, como por ejemplo vender activos productivos, totalmente productivos, y que además puede reajustar y eliminar subsidios de algunos bienes o servicios. ¿Usted cree que esa ya es una lectura que pueden tener en el exterior de que es una política neoliberal? Porque estamos hablando de que se van a incrementar el precio de las gasolinas y luego se va a vender, usted acaba de mencionar, se van a vender las estaciones de gasolina de Petroecuador, que dicho además por también muchos expertos dicen que esto es rentable para Petroecuador. Pero claro, ¿es procedente vender? ¿Es contraproducente? ¿Cuál es su opinión? Está vendiendo la carne. Entonces, obviamente, va a haber grupos que se le interesan. Ahora hay que ver quiénes son los que adquirirían, porque están comprando un negocio totalmente rentable. Los combustibles significa energía, y energía significa vida y movimiento del mundo. Entonces nosotros, hablando concretamente de las gasolineras de Petroecuador, no son ninguna carga, son fuentes de generación de beneficios, de rentabilidad, y además cubren y sirven para una serie de estrategias que anteriormente el gobierno defendía. Por ejemplo,
asegurar calidad, cantidad y precios y ser un ente regulador del mercado de combustibles. Precio, y además ¿no? posibilitó de que... Pues eso es beneficioso para el consumidor ecuatoriano. Pero claro. Porque el presidente de la República lo que dice es que es una novelería. No, ahora es novelería a los 9 años, se dan cuenta. Y además le voy a indicar más luego que es totalmente rentable. Y por último, déjenme indicarle, por favor, de que las gasolineras y esa estrategia de comercialización de Petroecuador posibilitó varias cosas. Por ejemplo, a más del control, introducir nuevos servicios y productos al mercado de combustibles. Por ejemplo, la gasolina sin plomo, la gasolina super, la gasolina extra, el octanaje incrementado tanto de la una como la otra, pero sobre todo controles en frontera del contrabando. Esas externalidades se están olvidando. Además de que, como le vuelvo a indicar, estos negocios son totalmente rentables y solo le voy a poner un ejemplo. La gasolinera de Petrocomercial de la Eloy Alfaro y Amazonas. Aquí en la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito. Venden más de 60,000 galones diarios. Pongámosle entre precio de facturación, o sea que el que se entrega a las estaciones, a los dueños de los servicios de esto, y el que venden al público es más o menos 18 centavos, pero pongámosle 15 centavos de promedio. Las gasolineras de Petroecuador, que son propias, son alrededor de 45. Esas multiplicado, por ejemplo, la de la Eloy Alfaro, 60,000 por 15 centavos, estábamos hablando de una utilidad bruta de $9,000 diarios. Eso multiplíquele por 365 días. Estamos hablando de $3 millones de utilidad bruta. Quítele cualquier costo, por más exagerado que sea, de $1 millón, costo operativo. Entonces estamos hablando de que una utilidad neta alrededor de 2 millones, imagínese. Es decir, queda clarísimo que sí es negocio para el Estado. Pero claro, y no hay ninguna estación que venda menos de 4,000 galones, que es un precio promedio para el punto de equilibrio. Además hay que indicar que Petroecuador tiene más de 290 empresas afiliadas y que controla el 40% del mercado de combustibles. Eso estaríamos regalando. Sí, estas son cuestiones que me parece a mí vale la pena que ustedes, amables televidentes, conozcan respecto de la situación económica de nuestro país. Como hemos dicho al inicio de esta entrevista, estamos viviendo una crisis económica bastante complicada. Lo importante es conocer qué posibilidades de solución existe, qué recetas, qué remedios se pueden aplicar. Muchísimas gracias esta mañana al economista César Quintana, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, que ha tenido la gentileza de venirnos a acompañar y darnos luces respecto de estos temas. Muchas gracias, economista, por haber venido. Gracias, doctor. Y vamos nosotros con más información.